Gloria a Dios. Bueno, seguimos hablando acerca de la fe, amén. Creo que Dios está preparando esta iglesia para cosas mayores. Y primero debe preparar nuestro espíritu y nuestro corazón, amén. Nuestro tema de hoy, fe para recibir el favor de Dios. Necesitamos fe para obedecer, necesitamos fe para avanzar, necesitamos fe para vivir esta vida y necesitamos fe para recibir el favor de Dios. Y hay dos verdades que si tú las crees, pueden cambiar tu vida. La primera verdad es que el favor de Dios cambia tu vida. El favor de Dios cambia tu vida. Y la segunda verdad es que ese favor ya tú lo tienes. El favor de Dios ya es tuyo. Amén. Y necesitamos la fe para creer que el favor de Dios está con todos aquellos que hemos recibido su gracia a través del sacrificio de Jesucristo. El favor de Dios es la manifestación continua de la gracia sobre tu vida, amén. Y la palabra gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, significa bondad, significa bendición. Y la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos. Diga, Dios me escogió para bendecir, para bendecirme, para bendecir a mi casa, para bendecir a mi nación. Y a pesar de nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pecados, Él nos escogió para bendecirnos y no maldecirnos. Amén. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida? Piense por un momento en qué cambiaría su vida, cómo sería su vida si usted estuviese rodeado todos los días del favor de Dios. Si usted todos los días vea el favor de Dios manifestarse a favor suyo, ¿cómo serían las cosas si las puertas se le abrieran a usted cada día? Si usted caminara por esta vida y todas las puertas se abrieran a través del favor de Dios, amén. ¿Sería diferente tu manera de actuar, tu manera de pensar? ¿Sería diferente tu estilo de vida? Sin lugar a duda que sí, ¿verdad? Sin lugar a duda que sí. Encontrarás el valor para dejar tus ansiedades, tus miedos. Por supuesto que lo harías. Y la verdad es que el favor de Dios, la bondad de Dios, la bendición de Dios cambia totalmente nuestras vidas. Cambia totalmente nuestras vidas. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de algunas verdades que necesitamos conocer y creer, para que caminemos en el favor de Dios todos los días. Amén. Y la verdad número uno es que ya Dios te ha dado su favor. Muchos cristianos creen que de alguna manera ellos deben ganarse el favor de Dios. Pero la verdad es que ya tenemos ese favor. Ya el favor de Dios es nuestro. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8, y yo le voy a pedir que usted pueda anotar los versículos que vamos a estar viendo en esta mañana, porque esos versos le van a sustentar a usted la verdad de que el favor de Dios está con usted, amén. Efesios capítulo 2, verso 8 nos dice: porque por gracia, charis, por favor, por bondad, por bendición, ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, amén. Estas palabras significan que el favor de Dios está sobre ti todos los días de tu vida. La bendición de Dios está sobre ti todos los días de tu vida. A donde quiera que vayas, el favor de Dios está sobre ti, amén. Y el favor de Dios es el poder que cambia las cosas para nosotros.
El favor de Dios es el poder que cambia las cosas para nosotros. El favor de Dios es lo que pone las cosas a favor nuestro. Amén. Y a veces podemos pensar que la bendición, el favor, la gracia, vamos a verla plenamente manifestada cuando estemos en el cielo, cuando entremos ya a vivir la vida eterna. Pero la gracia, el favor y la bendición va más allá de la salvación eterna, porque dentro de la salvación significa ser librado, ser bendecido, ser protegido, ser preservado, ser prosperado, ser sanado, vivir en plenitud. Entonces la gracia y el favor de Dios no es solamente que cuando tú mueras a puertas de esta tierra tú vas a ir al cielo. La gracia y el favor de Dios es que tú vivas bajo la bendición de Dios mientras camines en la tierra. Amén. El favor de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida, porque Dios preparó, Él se ha ocupado de todo lo que nosotros necesitamos, en espíritu, en alma y en cuerpo. Es decir, en toda la parte espiritual, en toda nuestra parte emocional y en toda nuestra parte física. Dios ha hecho provisión para nosotros. Amén. Entonces su gracia sobrenatural es tan grande, su favor es tan grande que tomaría toda la eternidad para que Él pueda mostrar sus riquezas. Y lo vemos en la palabra, en el libro de Efesios, en el mismo capítulo 2, verso 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros, en la eternidad, siglos venideros, en la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, no tienes que esperar llegar al cielo para disfrutar la vida plena que Dios te ha ofrecido, sino que esa vida de gracia, de bendición, de favor, de la bondad de Dios, la disfrutamos aquí cada día de nuestras vidas. Amén. Cada día de nuestras vidas. Y dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8, dice, Dios mostró su gran amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Su favor y su gracia está con nosotros incluso antes de que usted y yo creyéramos en Dios. Antes de que usted y yo le entregáramos nuestra vida a Dios, su favor estaba con nosotros. Jesús vino a morir por toda la raza humana antes de que la raza humana se arrepintiera, antes de que la raza humana quisiera cambiar de vida. Y Jesús te ama, Dios te ama antes de que tú hayas tomado la decisión de entregar tu vida a Él y nacer de nuevo. Es más, fue la gracia de Dios obrando en tu vida la que permitió que tú nacieras de nuevo. Fue la gracia de Dios la que te atrajo a Él. Fue la gracia y el favor de Dios que te convenció a ti de que tú le necesitabas a Él. Entonces no es que nosotros hayamos buscado a Dios, es que Dios nos buscó primero. Amén. Dios nos buscó primero y nos encontró. Aleluya. Nacer de nuevo, entregar nuestra vida a Cristo, fue solamente el punto de inicio. Fue solamente el punto de inicio, el punto de partida para que su favor se derramara en cada uno de nosotros. Amén. Dice el Salmo 5, Salmo capítulo 5, verso 12. Salmo 5, verso 12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Significa que el favor de Dios y la bendición de Dios nos va a rodear como un escudo, nos va a proteger. Su favor, su gracia, su bondad, su bendición. Dice que nos rodeará como un escudo de favor, de bendición, de gracia. Amén. Ahora esta escritura está hablando acerca de los hijos de Dios, nacidos de nuevo, que le sirven, porque dice, bendecirás al justo. Y esto se puede resumir en una sola frase: los hijos de Dios que le obedecen. Porque la obediencia abre la manifestación del favor de Dios sobre tu vida. Amén.
¿Y cómo se manifestó este favor de Dios inicialmente en nuestras vidas? Jesús muere en la cruz, derrama su sangre, cumple con la justicia de Dios, y esa justicia nos es imputada a cada uno de nosotros. Nosotros vivíamos lejos de Dios, nosotros vivíamos separados de Dios, pero en el sacrificio de Jesucristo, Él vino a unir lo que se había roto, lo que se había separado, y ahora el ser humano tiene acceso total a Dios. Eso es gracia, eso es favor, eso es bendición, amén. Que nosotros, que a ti y a mí, que no éramos santos, que no éramos perfectos, la perfección de Jesús y la santidad de Jesús nos haya sido imputadas a nosotros. Eso significa que Dios, el Padre, nos ve como santos, nos ve como justos, porque nos ve a través de Jesucristo, amén. Nos ve a través de Jesucristo. Entonces siempre debemos entender que el favor de Dios está sobre nosotros, escúcheme, las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Cada mañana cuando te levantas, cada noche cuando te acuestas, durante todas esas horas el favor de Dios estuvo contigo. Así que usted tiene que declarar, y tenemos que declarar, y dígalo conmigo, diga: yo soy la justicia de Dios. Padre, tu favor me rodea como un escudo. Esa es la vida del cristiano, amén. Entonces, como primera verdad tenemos que Dios te ha dado su favor. Esa verdad debe estar en tu corazón y en tu espíritu. Cuando atravieses por situaciones, cuando el enemigo venga a traer a tu mente, a tus oídos, cosas como que Dios te dejó, Dios te abandonó, tú no calificas, tú no puedes, Dios no te ama porque mira cómo le has fallado. Ten en cuenta, ten presente que el favor de Dios está contigo. El favor de Dios está contigo y con todo lo que tú haces, amén. La segunda verdad es que por medio de la fe, es que recibes el favor de Dios. Es por medio de la fe. Hay muchos creyentes que no disfrutan el favor de Dios o no disfrutan de todo lo que estoy hablando. Sus vidas están llenas de tragedias, de decepciones, de problemas, de pruebas todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Es que Dios no los rodea a ellos con su favor. Dios los rodea con su favor. Simplemente no lo saben, no lo conocen y no pueden aprovechar entonces lo que Dios les ha dado. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 2, dice la Biblia: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Es decir, la gracia y el favor se multiplican a través del conocimiento, de saber, de entender, de buscar a Dios, amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer para recibir el favor de Dios es saber que ese favor es mío, es saber que ese favor de Dios es para mí. Y eso, ¿dónde lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a recibir? Recuerda lo que dice Efesios 2:8. Dios nos salvó por su gracia, por su favor. Esa verdad tiene que estar en tu vida para poder enfrentar todos los dardos que el enemigo nos lanza cada día. Dios me salvó por gracia. Su gracia y su favor están conmigo. La situación que estoy viviendo hoy no es lo que Dios desea para mí, porque Él quiere darme gracia, favor y bendición, amén. Y el favor de Dios proporciona todas las bendiciones posibles que Él tiene para darte, comenzando por la salvación, pero tu parte es creer. Tu parte es creer. Entonces, la gracia de Dios es diciéndote: aquí están todas las cosas buenas que tengo para darte. Aquí está todo lo que tengo para darte. Y la fe es cuando tú respondes y dices: gracias, Señor, lo acepto, lo recibo, lo creo. ¿Me entiende? Es una dinámica, fíjese. Amílcar, ven acá un momentico. Vamos a suponer que Amílcar está en un desierto terrible,
46 grados de calor, no hay agua en ninguna parte, no hay un oasis, no hay nada. Humanamente, él no pudiera sobrevivir en ese desierto. Nada de lo que él pueda hacer humanamente puede darle a él la salida de eso. Pero entonces viene alguien y le dice: aquí está el agua, esa es la gracia. Tú no podías, de ninguna forma, de ninguna manera tú podías hacer algo para obtenerlo, pero Dios viene y te dice: aquí está la gracia, aquí está. ¿Y qué hace la fe? ¿Qué responde la fe? Él responde con la fe. Por eso es que usted recibe el favor de Dios, gracias, a través de la fe. No hay otra manera de recibir el favor de Dios si no es a través de la fe. Porque si no, todas esas bendiciones, todo eso que Dios tiene para nosotros está allí esperando por usted y por mí. Está allí esperando por usted y por mí, amén. Por eso es que se necesita fe para recibir esto. Y Dios nos viene hablando de la obediencia, de cómo vivir por fe en la vida diaria, de cómo usar la fe para avanzar, porque Dios quiere llevarte aquí. Hay un favor y una gracia sobrenatural, no es de este mundo, es especial. Entonces, ¿de dónde sacamos la fe para recibir el favor? ¿De dónde la sacamos? Romanos capítulo 10 y verso 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Descubrimos la verdad, el favor, la bondad, las bendiciones de Dios cuando escuchamos su palabra acerca de todas estas cosas. Cuando leemos su palabra, la creemos, la aplicamos y vivimos de acuerdo a los principios que ella nos enseña, entonces tenemos la fe para creer que Dios está de parte de nosotros, que Dios está para nosotros. Amén. Y entonces comenzamos a recibir las cosas. Cuando escuchamos la palabra acerca de la sanidad, que la sanidad nos pertenece, porque la sanidad forma parte de la salvación, parte de lo que Jesús compró en la cruz para ti y para mí. Nuestras vidas cambian y entramos entonces en otra esfera. Pero ¿qué sucede? Creemos que Dios sana, creemos que Dios sana a la persona, y siempre oramos cuando nos enfermamos. Ahora, a veces recibimos y a veces no. Pero cuando nos damos cuenta, cuando nuestros ojos espirituales se abren y Dios nos dice que la sanidad está en la sangre de Cristo, que por su llaga nosotros fuimos curados y sanados, que es parte de ese propósito, parte de ese favor, parte de esa gracia de la salvación, entonces viene la fe en nosotros, lo recibimos y comenzamos a vivir en sanidad. ¿Por qué? Porque esa palabra se reveló. Miren, yo tenía una disyuntiva en mi mente, porque creo que la palabra de Dios está sembrada en mi espíritu. Y hay veces que la palabra de Dios se siembra con verdad, pero nuestra mente y nuestra manera de estar razonando las cosas a veces apaga eso. Y yo tenía una disyuntiva porque yo decía: Señor, tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos, los que creemos, los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Tu palabra dice que la enfermedad no la enviaste tú. La enfermedad es consecuencia del pecado. Eso significa que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nos humillamos, nos arrepentimos y reconocemos a Jesús como el único que puede tomar nuestro pecado, llevarlo Él en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos perdonados y seamos libres de ese pecado. Entonces, Señor, significa que la sanidad, la liberación, la bendición, la prosperidad es el pan de los hijos. Es el pan que cada día los hijos comen. Y yo le decía: Señor, pero ¿cómo hacemos con tu soberanía? Y entonces me venía a la mente muchísimas ocasiones
cuando estamos orando por un enfermo y le decimos, bueno, depende de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiera hacer contigo. Y eso a mí tenía, se lo confieso, tenía una lucha en mi interior. Porque yo decía, esto no es así. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Y yo comencé a pedirle a Dios que por favor me hablara, que yo necesitaba entender esto, porque yo ministro y yo tengo que ministrar de acuerdo a lo que yo creo. Y tuve un tiempo orando y un día coloqué una prédica de nuestro apóstol Nahum Rosario del año 86. Eso apareció ahí en internet, no me pregunté, porque yo no la busqué, apareció. Y resulta que él está hablando de esto mismo y está diciendo de que él tenía la misma disyuntiva, pero Dios le habló y le dijo, y él decía allí, unos se sanan y otros no, unos son prosperados y otros no, pero yo voy a hablar y a predicar acerca de la regla, no de la excepción. La regla es que todos se sanen. La regla es que todos sean prosperados. La regla es que usted reciba el favor de Dios. Esa es la regla. Habrán excepciones en la soberanía de Dios. Solamente Él lo sabe. Pero yo voy a predicar lo que dice la palabra. Y la palabra habla de sanidad, de bendición, de favor y de gracia. Entonces yo no puedo decir, bueno, Señor, y achacarle a Dios mis dudas. Achacarle a Dios mis dudas. No puedo. Y desde ese día decidí hablar lo que la palabra dice y el resto queda en manos de Dios. Entonces, no puedo decirle a alguien, vamos a orar para ver si Dios quiere sanarte. No puedo. Lo siento, no puedo hacerlo. Tengo que decirle, Dios quiere sanarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere levantarte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere darte su favor. Tengo que hacerlo porque es lo que creo. Lo que Dios vaya a hacer es asunto de Él con la persona. Pero yo tengo que hablar de lo que Jesús dijo que habláramos, de lo que Jesús dijo que hiciéramos. Yo tengo que hablar de las reglas, de lo general. Eso es lo general. Amén. Gloria a Dios. Como tercera verdad tenemos que Dios te busca, te buscó, te busca y siempre te buscará para bendecirte con su favor. Siempre lo va a hacer, siempre lo va a hacer. Tristemente muchas veces somos lentos para recibir el favor de Dios. Creemos que estamos esperando por Él cuando ya lo tenemos. Y aquí es donde la fe se tiene que levantar. Ya lo tenemos, lo recibimos cuando recibimos a Cristo. Cuando Jesús vino a morar en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo se hizo morada en nosotros, tenemos el favor y la bendición. Dios ha hecho todo lo necesario, he dado todo lo necesario para que tú y yo vivamos en esta tierra en bendición y en favor. Eso no significa que usted y yo no vayamos a pasar por procesos, por momentos. Eso no significa que a nosotros no nos va a tocar el día malo. A todos nos toca un día malo. Pero sí significa que en medio del día malo Dios lo va a levantar y lo va a sustentar. Y el día malo no va a poder acabar con usted. Amén. El día malo no va a acabar con tu matrimonio. El día malo no va a acabar con tu cuerpo a través de una enfermedad. El día malo no va a acabar con tus finanzas. Sino que Dios usa ese día malo para poder mostrarte su gracia y su favor. Para que tú puedas ver y experimentar lo que Dios quiere para ti. Amén. Él ha provisto la bendición, salud, prosperidad, paz mental, gozo, liberación del pecado. Todo lo que pertenece a la buena vida, a la vida abundante que Jesús nos ofreció.
Porque Jesús dijo, el enemigo ha venido para hurtar, robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. Y no solamente tengan vida, sino que la tengan en abundancia. Vida sobre tus finanzas, vida sobre tu matrimonio, vida sobre tu cuerpo, vida sobre tu nación, vida sobre tus hijos. Vida, la vida de Dios, amén. Y la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Y aquí está lo que estoy diciendo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida aquí, la vida física, la vida en esta tierra, y a la piedad, todas las cosas espirituales. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo dice? ¿Que nos serán dadas? Dice que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Entonces vemos cómo ya Él ha preparado todo para bendecirnos, todo para darnos su favor. Eso nos ha sido dado. Usted tiene que creer eso. Si usted no cree eso, usted no lo ve. Usted tiene que creer esto. Luego todo será culminado y será exponenciado cuando vivamos ya en el cielo, en la eternidad. Pero aquí en la tierra estamos llamados a vivir bajo el favor de Dios. No podemos alejarnos del favor de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 16 y verso 9 nos dice, Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9 nos dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra. No hay nada que se oculte de la mirada de nuestro Señor para mostrar su poder a favor de aquellos cuyo corazón es perfecto para con Él. El favor de Dios te busca, te va a buscar siempre. Si tu corazón es perfecto para con Él. Ya estuvimos hablando acerca de la fe para ser perfectos, ¿verdad? Usted sabe que ser perfecto no es no cometer errores, no equivocarse, no tener debilidades. Ser perfecto es levantarte, arrepentirte y seguir adelante. Ser perfecto es caminar en ese camino de la perfección, no salirte de ese camino. Amén. Eso es ser perfecto. Y mientras nos mantengamos en ese camino, seremos perfectos delante de Dios. Amén. Y ese es el tipo de corazón que está listo para recibir las cosas buenas que Dios quiere proveernos a cada uno. Amén. Que Dios quiere darnos. Y Dios siempre está buscando a alguien para bendecirlo. Siempre está buscando a alguien para bendecirlo, porque esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es bendecir. No es condenar, no es maldecir, es bendecir. Esa es la naturaleza de Dios. Es más, yo me atrevo a decir que Dios no condena a nadie, la gente se condena sola. Dios no envía a nadie al infierno, la gente se va solita por sus decisiones, por su forma de vivir, por rechazar a Jesús. Pero Dios no envía a nadie. Amén. Porque en la naturaleza de Dios está bendecir. Pero Él busca personas que quieran confiar en Él, que quieran confiar en Él, que estén listas para extender la mano de fe, para recibir su favor y su bendición. Así como Amílcar extendió la mano para recibir el vaso de agua, Dios busca personas que estemos deseosas de esa bendición, de ese favor, de esa gracia, de esa bondad, y le digamos: aquí estoy, Señor, aquí estoy, oh Dios. No, todavía no soy lo mejor, Señor, porque tengo errores, tengo fallas, pero yo sé que tú me cuidas, que tú me mantienes, Señor. Yo sé que tú me limpias, Dios, de toda cosa que quiera dañar mi relación contigo, Señor. Y yo trato, Dios, yo trato de mantenerme, Señor, yo trato de estar en tu camino, Dios. Y aunque peques y caigas, no practicas el pecado. El pecado no se enseñorea de ti, sino que reconoces tu debilidad, te levantas, buscas a Dios y Dios te vuelve a sanar y te vuelve a colocar allí donde Él siempre ha querido que tú estés. Amén. Entonces, si deseas abrir la puerta al favor y a la gracia de Dios,
es básico, es el ABC. Comienza a buscar en la Biblia. Comienza a buscar en la Biblia todo lo que dice su palabra acerca de la bendición, de la bondad, del favor, de su gracia. Comienza a buscarlo, comienza a llenarte de ese conocimiento para que puedas creerlo. Si no lo sabes, no lo puedes creer. Pero si tú buscas ese conocimiento en la palabra, entonces lo vas a creer. Porque la fe viene por ese buscar, por ese desear, por ese buscar, leer, oír la palabra de Dios. Amén. Comienza a recibir, comienza a recibir. Recordamos lo que dice el Salmo 5:12. Dios me rodea con su favor como un escudo. Que sostén nuestra vida cada día. Que usted pueda salir de su casa en la mañana y usted pueda decir: voy rodeada, voy rodeado del favor de Dios. Es el escudo para mi vida. Voy a mi trabajo, voy a la parada, voy a echar gasolina. El favor de Dios me rodea. El favor de Dios me cubre. El favor de Dios me guarda. Pero esto es un asunto que es intencional. Es intencional. Dios no va. Usted tiene que buscarlo, anhelarlo, sentirlo, creerlo. Porque si usted espera y dice: yo voy a esperar que yo sienta que eso es verdad, porque yo no lo estoy viendo, porque todo lo que veo es: se fue la luz, no hay gasolina, la inflación se disparó este mes terriblemente, viene diciembre y mira cómo estoy. Hay que creerlo. Yo creo. Y eso va desde las cosas más pequeñas de la vida hasta las cosas más grandes. Yo creo que vamos a pasar un diciembre de bendición. Yo creo que habrá bendición para toda esta casa, para tu familia, para tus hijos. Tendrás el favor de Dios. Se manifestará el favor de Dios que ya tienes, que ya tienes. Que ya tienes. Por eso es que no es fácil, y por eso es que necesitamos fe para esto. Porque no es fácil cuando usted mira alrededor y ve los desafíos que tiene que enfrentar cada día. Y algunos dirán: bueno, eso es muy bonito decirlo desde el púlpito, pero ponte en mis zapatos. Pero es que dice que Jesús fue tentado en todo. Jesús estuvo en tus zapatos ya. Y venció. Venció. Venció por fe. Venció por fe. Venció por su obediencia. Venció por permanecer. Venció porque creía absolutamente todo de parte de su Padre. Al punto que decía: nada hablo por mi cuenta, sino lo que escucho a mi Padre hablar. Eso es lo que hablo. Jesús venció, amén. Entonces cuando la gente te diga: ¿viste la guerra en el Medio Oriente? ¿La estás viendo? Ahora viene el problema para acá, para Venezuela. Venezuela está bien con esto y con aquello. Pero de todas maneras viene una hora oscura para el mundo entero. Es global, hermano. Esto ya no es que me voy de Venezuela porque Venezuela está mal y todos los demás están bien. No, todos están mal. En todos los países hay problemas en este momento. Usted necesita la fe. Con la fe puede vivir donde sea. Con la fe puede vivir y vencer donde sea. Amén. Gloria a Dios. Es posible que alguien aquí hoy esté sin trabajo, esté desempleado y necesite un trabajo. Y tal vez tienes una entrevista esta semana, Y tú tienes que ir a esa entrevista con la firme convicción de que el favor de Dios está contigo. Y que cuando tú llegues a ese lugar, el entrevistador va a decir: bueno,
aquel tiene mejor currículum que este, tiene mayor experiencia que este, pero no sé, algo tiene este que no sé qué es, que yo voy a darle la oportunidad a este y voy a contratarlo. Eso es el favor de Dios. Entonces cuando tú vas a la entrevista, tú vas: Señor, tu favor conmigo, tu favor abre puertas, tu favor abre puertas. Claro, tienes que ir a buscar el trabajo, ¿no? Pero vas con el favor de Dios, vas con el favor de Dios, vas donde el cliente, un contrato jugoso, una orden de compra grande, con altas comisiones, buenísimas para diciembre. Señor, voy con tu favor, Padre. Tú abres camino, Señor. Tú pones favor y gracia en mí, Señor. Tú pones favor y gracia en estos productos. Tú pones favor y gracia en estos servicios, Dios. Como tú eres una persona justa, llena de Dios, tú vas a ser diligente, tú vas a ser excelente, y Dios te da gracia y favor. Dios te da gracia y favor. Ese es el favor de Dios. Número 4. Debes liberar tu fe para caminar en el favor de Dios. Debes liberar tu fe. El favor de Dios es tuyo, pero hay algunas cosas que tienes que hacer para que ese favor pueda manifestarse plenamente y tú puedas disfrutar de sus beneficios. Primero tienes que recibir el favor de Dios como recibes cualquier promesa espiritual. ¿Tú crees que eres salvo? ¿Tú crees que si Cristo viene ahorita por su iglesia, tú eres salvo? Si tú mueres esta noche, tú eres salvo, tú vas al cielo, tú has creído esa verdad espiritual. La verdad de que tienes el favor de Dios la tienes que creer de la misma manera. De la misma manera, así como crees en tu salvación. Es importante eso, amén. Creerlo por fe. Y lo segundo es liberar, soltar esa fe. Es lo que hizo Abraham. Por eso es llamado el padre de nuestra fe. Las circunstancias parecían totalmente desesperadas. Abraham tenía una promesa de un hijo propio. Era necesario el hijo, porque si Abraham no tenía un hijo con su esposa, su descendencia no podía continuar. Y el llamado que Dios le había hecho cuando lo sacó, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. ¿Cómo iba a ser Dios una gran nación de él si él no tenía hijos? Entonces las circunstancias estaban desesperadas, porque Dios le había prometido algo y habían pasado varios años y eso no se había hecho. Y la situación, la edad, la esterilidad de Sara. Pero Abraham dice que creyó, esperanza contra esperanza. Creyó, cometió sus errores, pero siguió creyendo y creyó hasta que recibió la promesa del favor de Dios, hasta que fue bendecido, hasta que el favor de Dios estuvo en el vientre de su mujer y pudo concebir a Isaac. De donde viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y en Israel nosotros somos bendecidos, amén. Entonces vemos cómo él liberó su fe. ¿Cómo tú liberas la fe? Creyendo. Romanos capítulo 5 verso 2. Y este verso es clave. Romanos capítulo 5 verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo entramos a la gracia? Por la fe. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso por fe al favor. Tenemos acceso por fe a la gracia. El favor de Dios nos rodea, nos libera, nos da lo que necesitamos. Amén. Tenemos que creerlo como Abraham lo creyó. A veces las cosas se van a ver mal y se van a poner mal. De hecho, las cosas se van a poner peores, porque estamos viviendo ya la última generación antes de que Cristo regrese, y las cosas se van a poner peores,
Pero para los hijos de Dios hay una promesa de favor, de gracia. Recuerde siempre Isaías: luz, oscuridad. Oscuridad vendrá a las naciones, mas sobre ti, más sobre ti, más sobre ti amanecerá mi gloria. Sobre ti amanecerá mi gloria. Diga: sobre mí amanecerá su gloria. Hay mucha gente en la internet predicando y diciendo que la iglesia va a ser perseguida, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que no hay arrebatamiento, que la iglesia va a sufrir la persecución, y eso no corresponde a lo que las escrituras dicen. Nosotros vamos a ser guardados de esa hora que viene para el mundo. Voy a entrar en más detalles porque eso es para más adelante, en otra prédica. Pero nosotros vamos a ser guardados a esa hora que viene para el mundo. Y le digo algo, de acuerdo a toda la profecía que está en la palabra, en esa hora y antes de que eso acontezca, dice que la iglesia se levantará en el más poderoso avivamiento que ha habido y que habrá en toda la historia de la raza humana. ¿Cómo es posible que haya un avivamiento así si Dios no va a guardar a sus hijos? Si la gracia, el favor, la bendición, la bondad de Dios no va a estar con nosotros. Tiene que estar, porque el avivamiento es demostrar. Mire, el evangelio completo es la teoría y la práctica. Nosotros predicamos el evangelio, pero esta hora que viene para el mundo, ya la última hora del mundo, la iglesia está llamada a predicar el evangelio completo, con la demostración de poder. Mire, los que pasamos por bachillerato, había unas materias los que estudiamos ciencia, física y química, ¿se acuerda? Y veíamos la teoría en el salón de clase, pero teníamos que ver la práctica en el laboratorio. Entonces, en la química, en la teoría me decían que este elemento con este elemento produce una reacción y da este elemento. Pero en el laboratorio poníamos el elemento tal con el elemento y veíamos la reacción. Se demostraba la teoría. En la física nos decían, nos hablaban de la ley. Varias leyes. La ley de la gravedad. El elemento que es caído, la fuerza del centro de la tierra lo atrae tal. Y usted iba al laboratorio, soltaba la manzanita, ¡pum!, y caía en el suelo. Y usted demostraba la teoría. Ya es hora que la iglesia se pare, se levante y demuestre el evangelio. No solo predique la palabra, el evangelio, sino que lo demuestre. Porque esa fue la orden de Jesús en Marcos 16. Salgan por todo el mundo, prediquen mi evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y dice en el verso 20 de Marcos 16, y ellos saliendo predicaron por todas partes, y las señales seguían a la palabra. Es hora de que nos levantemos y entendamos que el favor de Dios está contigo. Está contigo, está contigo. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Jesús? ¿Tú quieres hacer la voluntad de Jesús? Tú dices y entiendes que eres débil en ciertas áreas, pero tú sabes que Dios te fortalece esa debilidad y Él se hace fuerte en medio de tu debilidad cuando tú crees en Él y confías en Él. Entonces estamos listos para predicar el evangelio completo, el evangelio demostrativo que demuestra. Por eso fue que en los tiempos de Jesús Él decía:
las señales. Por si no creen por la palabra, crean por las señales. Eso no se quedó para ese tiempo. El mejor vino se reservó para lo último. El mejor vino, la mayor manifestación del poder de Dios. Iglesia, la mayor manifestación del poder de Dios está guardada para esta generación. Por eso es que el pecado ha querido enseñorearse. El pecado ha querido enseñorearse. Porque sabe Satanás que lo que puede frenar la manifestación de Dios en tu vida es el pecado que tú practiques. Y por eso Él ha venido con todo lo que tiene. Pero nosotros nos levantamos con todo lo que tenemos. La sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados, la gloria que Dios nos ha prometido. Y nos levantamos creyendo que hay una generación del tiempo final que Dios va a usar poderosamente. Entonces no hay tiempo que perder, amén. No hay tiempo que perder. ¿Sabe por qué? Porque no queda tiempo. No queda tiempo. En estos momentos que está viviendo, estamos a punto de entrar en una tercera guerra mundial. Dios tenga misericordia del mundo. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Así que sea lo que sea que estás enfrentando hoy, levántate. Levántate y declara: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, del Dios que todo lo puede, del Dios todopoderoso. Su favor sobrenatural me rodea como escudo. El favor de Dios está alrededor mío. Su gracia es más que suficiente para librarme de este problema, de esta situación. Póngale nombre a ese problema y a esa situación y diga: Dios, su gracia y su favor son más que suficientes para librarme de esta situación. Mi fe está en la palabra de Dios. Mi fe está en la palabra de Dios. No en los noticieros, no en lo que dice la economía. Mi fe está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él me rodeará con su favor como un escudo. Así que mi empresa no va a sucumbir. Mis negocios no van a sucumbir. Incluso la empresa donde usted trabaja es bendecida por usted. Es bendecida por usted. Tenemos que manifestar nuestra creencia. Jacob tuvo un pasado que lo marcó. Jacob engañó a su padre y engañó a su hermano para poderse quedar con la bendición. Estaba dirigido por Dios, aunque él no lo sabía, porque el hermano hace rato había perdido la bendición. Pero de todas maneras, no esperó que Dios actuara, sino que él actuó primero. Y era conocido como tramposo y como estafador. Pero un día, en el desierto, él tiene una experiencia con Dios. Y Dios le da un sueño. Y en ese sueño, Dios le muestra una puerta en el cielo y una escalera que bajaba y tocaba la tierra, y ángeles subían y ángeles bajaban. Y él lucha esa noche, toda la noche, con el ángel. Y él luchó por el favor y la bendición. No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto, no te suelto. Bendíceme, bendíceme. Pero es que tú eres esto, pero es que tú hiciste esto. Bendíceme. Pero es que tú no te acuerdas lo que dijiste. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, Señor. Ya me arrepentí, ya dejé ese pecado. Estoy bregando con esa debilidad. Quiero agradar a Dios. Bendíceme, bendíceme. Y Dios lo bendijo. Dios le mostró su favor y su gracia. Todas estas historias de estos personajes debemos de conocerlas y leer el detalle que habla la palabra. Moisés, sus limitaciones, no conocía a Dios, fue criado, imagínense, con los egipcios, con los enemigos. Moisés, siendo egipcio, fue criado con los que estaban esclavizando a los egipcios. Él fue criado
como un esbirro más. Imagínense. Pero un día lo que estaba dentro de él despertó. Sabe, Dios no lo va a dejar así. Un día lo que está dentro de Dios, de ti, que viene de Dios, va a despertar. Va a despertar, va a despertar. Y lo llevó al desierto y ahí lo preparó. Y este hombre regresó con un conocimiento de Dios y una fe profunda que le llevó a realizar la hazaña más grande que hombre sobre la tierra haya realizado. Liberar al pueblo de Israel. Más de 3 millones de personas salen de Egipto y atraviesan un desierto. Salieron con la mano poderosa de Dios. Dios los sacó. Dios los sacó. Fue su gracia, fue su favor que los sacó. Y los llevó durante 40 años. Y sabe que esta historia del pueblo de Israel es como una alegoría de nuestra historia. ¿Sabe? Estábamos perdidos en el mundo. No conocíamos a Dios. No hacíamos la voluntad de Dios. Algunos creíamos que como fuimos criados dentro de un contexto religioso, tradicional, nosotros conocíamos a Dios, pero no le conocíamos. No sabíamos quién era Dios. Pero un día Él nos llamó, nos sacó de la esclavitud, nos sacó y nos llevó con mano poderosa. Y nos ha hecho atravesar un desierto. Nos ha hecho atravesar en el desierto. No se crea, esta vida es un desierto. Nos ha hecho atravesar, pero hemos visto su mano poderosa. Nos ha mantenido, nos ha sostenido. El pueblo de Israel salía todas las mañanas y conseguía el maná en el suelo. Dios se lo ponía allí. Eso es gracia, eso es favor. Ellos no tenían que sembrar ni cultivar porque no podían. Estaban como nómadas en el desierto. Pero ahí estaba el maná cada día. Durante los 40 años ni un solo día faltó. Porque la gracia y el favor de Dios estaba con ellos. Pues la gracia y el favor de Dios está contigo y conmigo. David, perseguido, un jovencito a quien Dios le entrega una tarea difícil. Después del rey, el primer rey de Israel, venía él. Y Dios lo unge siendo un joven. Pero eso es muy fácil. Te unge siendo joven, pum, y enseguida te monta en el trono. Pues no. Pasaron muchos años donde él tenía que creer que el llamado que Dios le había hecho era un llamado genuino. Y donde él tuvo que pasar, cuando usted lee los salmos, usted se da cuenta de las persecuciones que pasó David. De todo cómo David fue atacado. Y aún después que se hace rey, ya tenía que luchar con su propia naturaleza. Dice que adulteró, que asesinó, fue un asesino. Pero dice que se arrepintió de corazón, que decidió retornar al camino de la salvación. Le pidió perdón a su Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un espíritu recto, Señor, dentro de mí. Devuélveme el gozo, Señor, de tu salvación. David clamó, se arrepintió y clamó. Y Dios lo levantó nuevamente. El favor de Dios vino sobre David nuevamente y sobre su generación. Así que no te detengas en pensar. El próximo en la lista de estos ejemplos eres tú. Eres tú. Eres tú. Fulano, ¿de dónde Dios te sacó? Piensa, recuerda de dónde Dios te sacó. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué tuviste que vencer para llegar hoy aquí? ¿Qué tuviste que vencer para estar hoy aquí? ¿Cuántas vicisitudes tuviste que vencer? ¿Cuánta lucha tuviste que hacer? ¿Y cuánto sigues luchando aún hoy en día? Pero el favor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios está contigo. Siempre, siempre va a estar. Nos conviene buscar a Dios. Nos conviene seguir el camino de Dios. Nos conviene estar con Dios. Porque estando con Él y buscándolo a Él, su gracia, su favor y su bendición no van a faltar en nuestras vidas.
Y por eso es que se levanta Jeremías, aún en el Antiguo Testamento, pero viendo hacia el futuro como profeta al fin, y puede decir en nombre de Dios, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, y no son pensamientos de mal, no son pensamientos de condenación, no son pensamientos de reclamo, son pensamientos de favor, de gracia, de bendición, para darte el fin que esperas. ¿Qué fin esperas tú? ¿Qué fin estás esperando tú? ¿Qué fin estamos esperando? Si no es el fin de que Dios nos bendiga, nos favorezca, nos ayude, nos levante, nos prospere, nos sane. Pues ese es el pensamiento de Dios. Ese es el pensamiento de Dios para ti, para los tuyos y para tu país también. Amén. Póngase sobre sus pies. Dios está buscando gente que confíe en Él, que confíe en Él, para Él poder confiar en ellos. Confía que Dios quiere bendecirte. Confía. Tenemos que luchar con nuestra mente condenatoria. Confía que Dios quiere bendecirte. Pasaste tu problema, ya lo pasaste. Dios quiere levantarte. Vendrán otros problemas, pero Dios te va a levantar igual. No te va a dejar postrado, te va a levantar igual. Dios quiere contar con un pueblo que crea que Él es bueno, que crea que Él quiere bendecir, que le quiten esa imagen del Dios castigador, del Dios que quiere acabar con todos y mandarlos a todos al infierno. Dios no es así. Dios no es así. Dios nos ama. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todo hombre proceda a arrepentimiento y se pueda salvar. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Por eso es que la gracia no es un mensaje permisivo, la gracia es un mensaje transformador, un mensaje que cambia tu corazón, que cambia tu vida, que te da las herramientas para que tú puedas recibir el favor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios, oh Padre, nos ponemos delante de ti como tu iglesia, como tu pueblo, Señor. Oh Dios, bendícenos, bendícenos, Señor. Pídale a Dios, dígale, bendíceme, Dios. Bendíceme. Usted conoce el área donde usted necesita la bendición y el favor de Dios. Dígale, bendíceme, Señor, bendíceme. Señor, tu favor, manifiesta tu favor, manifiesta tu favor. Comprométase allí con Dios. Comprometámonos con Dios hoy y digámosle, Señor, voy a buscarte, voy a buscar tu palabra, voy a entregarme completamente a ti, voy a consagrarme, Señor, voy a hacer tu voluntad, Dios. Dirígeme, Señor. Dígaselo, dígale, dirígeme, muéstrame el camino, muéstrame, Señor, muéstrame, Dios. Quiero manifestar a un Dios real porque yo tengo una relación real con Dios. Por eso es que quiero manifestar a ese Dios real. Quiero que el mundo sepa que el Dios en el que yo creo es verdadero y es poderoso y hace cosas que ningún otro Dios puede hacer. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu iglesia está en tus manos, Señor. Sigue ayudándonos, Señor. Sigue haciéndonos crecer, Dios mío. Y sigue enseñándonos acerca de la fe, oh Dios. Gracias, Padre. Recibimos, Señor. Recibimos a plena conciencia hoy tu favor, oh Dios. Y declaramos hoy que veremos ese favor manifestado toda esta semana. Toda puerta cerrada se abre en el nombre de Jesús. Toda puerta cerrada se abre en el nombre de Jesús. Por tu favor, oh Dios. Tu favor va delante de nosotros, Señor. Tu gracia va delante de nosotros, Dios. Tú abres toda puerta cerrada, Señor, que el enemigo ha querido cerrar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra empresa, en nuestros negocios, en nuestras finanzas, Señor. Tú abres la puerta por tu favor, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Jesús.